Antes de leer, nada más, déjenme recordar junto con ustedes un poquito de lo que vimos la semana pasada, en el capítulo 6, ¿ok? Vimos en el capítulo 6 que ya por fin el pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Josué, empiezan a tomar posesión, o más bien a conquistar, todavía no tomaban posesión de la tierra, pero empezaron a conquistar ya lo que es la tierra de Canaán, y empezaron conquistando la ciudad de Jericó. Después de que el Señor le prometió a Josué, yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Después de que el Señor le había prometido también al pueblo de Israel y a Josué mismo, la tierra es tuya, la he entregado en tus manos. Fueron bajo la dirección del Señor, fueron bajo la mano del Señor. El Señor iba en medio de ellos, la presencia de Dios en medio de ellos, representada en el arca del pacto, ¿recuerdan? Y la ciudad de Jericó, con todas sus murallas, con todas sus fortalezas que tenía, cayó. Las murallas se derrumbaron, Israel entró a la ciudad, la tomaron, la conquistaron y acabaron con todo. Pero veíamos la semana pasada que la ciudad de Jericó cayó, las murallas cayeron, no porque Israel, bajo el liderazgo de Josué, estuvieron dando vueltas alrededor de la ciudad durante 6 días, y el séptimo día dieron 7 vueltas a la ciudad, como Dios les había dicho. Sí, Dios les había dado esas instrucciones, ellos obedecieron a Dios en todo eso, por muy raro que sonara eso, por muy ilógico que pareciera, obedecieron a Dios, hicieron lo que Dios les dijo que hicieran, pero las murallas no cayeron por lo que Israel hizo. Y eso quiero que nos quede bien claro. No cayeron porque Israel estuvo dando vueltas. Las murallas cayeron y la ciudad fue conquistada y destruida por el poder de Dios, por la mano de Dios. La batalla era de Dios. La victoria era del Señor. El poder era del Señor. De hecho, es del Señor. Pero hablando en particular de la conquista de Jericó, repito, la batalla era del Señor. Por lo tanto, la victoria era del Señor. Y por lo tanto, el botín era del Señor. Y eso es muy importante porque tiene que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. Dios es soberano, hermanos. Lo creemos, lo cantamos, lo enseñamos. Dios es soberano y Él es dueño absolutamente de todo. Dice la Biblia en Romanos capítulo 11 que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Todo. Como soberano y dueño que es de todo, Él tiene, óyelo bien, Él tiene en su soberanía el derecho de hacer con lo que le pertenece lo que Él quiera. Él puede hacer con lo que le pertenece lo que Él quiera. Israel estaba avisado. Israel estaba advertido. El Señor les había dicho claramente, van a destruir la ciudad y van a destruir absolutamente todo, excepto algunas cosas. Vamos a verlo, miren, en el capítulo 6, porque creo que esto es importante y quiero también que quede claro. Capítulo 6, versículo 17. Hablando Josué al pueblo de Israel, sobre todo a quienes fueron a la batalla, a la guerra, a la conquista de Jericó, miren cómo les dice en el versículo 17, 6:17. Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo, oigan lo que dice enseguida, como una ofrenda al Señor. Solo se les perdonará la vida a Rahab, la prostituta, y a los que se encuentren en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. Ahora miren, versículo 18. No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida. ¿Se fijaron? Ya Dios les había advertido, todo debe ser destruido por completo. Y luego les dice en el 18, no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel.
Así que estaban avisados, estaban advertidos, como comentábamos la semana pasada, sobre aviso no hay engaño. Dios se los dijo claramente. Ahora sí, llegamos al capítulo 7. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas. Eran cosas consagradas al Señor. Dice enseguida, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Lo primero que quiero que veamos y quiero comentar es el pecado cometido. Comienza el capítulo 7 diciendo, sin embargo, Israel desobedeció. Y la pregunta, no sé si a ustedes les viene a la mente la pregunta, pero a mí me viene a la mente inmediatamente esa pregunta. ¿Cómo? ¿Israel desobedeció? Pues si nada más fue uno solo el que cometió el pecado. Uno solo. ¿Por qué culpar a todos? Si nada más fue uno. Y claramente lo dice, ¿no? La segunda parte del versículo 7. Un hombre, un solo hombre, uno solo cometió el pecado. Uno solo desobedeció a Dios. Pero las consecuencias, óyelo bien, de ese pecado, de ese solo hombre, repercutieron a todo Israel. Una de las cosas que quiero que quede bien claro y que te lleves en mente ahora es esta. El pecado, y particularmente el pecado escondido, el pecado no confesado, y voy a hablar en primera persona, o voy a dirigirme a ustedes y no me lo tomen a mal, por favor. Tu pecado, ese pecado que tienes escondido, que no quieres confesar, no creas en primer lugar que Dios no lo ve. Y en segundo lugar, ese pecado va a afectar a todas las personas a tu alrededor. Lo creas o no lo creas. Va a afectar a tu familia, va a afectar tu matrimonio, va a afectar a la iglesia. El pecado trae consecuencias desastrosas. Un solo hombre pecó y todo Israel sufrió o estaba a punto de sufrir las consecuencias. El pecado de uno afecta a todos. Grábatelo. El pecado de uno afecta a todos. Y esto es lo que nos recuerda lo que es la iglesia. Miren, la Biblia nos enseña claramente en el Nuevo Testamento que la iglesia es un solo cuerpo formado por muchos miembros. En ese cuerpo formado por muchos miembros pasa lo mismo. El pecado de uno solo afecta a todo el cuerpo. Una de las cosas que yo quiero y le pido a Dios es que Dios nos hable en esta hora y que cada uno de nosotros estemos atentos, seamos honestos, y en la medida en que estamos viendo esto, mira, yo te lo ruego, si el Espíritu Santo te muestra a ti algún pecado que tienes oculto, que tienes bien escondido y no lo quieres confesar y no te quieres arrepentir y no lo quieres abandonar, perdón, hazlo, arrepiéntete, confiésalo delante de Dios y abandona tu pecado. Porque si no lo haces, óyelo bien, aquí está la advertencia, tu pecado te va a destruir a ti y va a destruir tu familia y puede destruir también la misma iglesia, hacerle mucho daño a la iglesia. Es serio lo que estamos viendo, muy, muy serio. El pecado es algo bien, bien serio. Había pecado en Israel. Un solo hombre pecó, pero ese pecado afectó a todos. Y el pecado trajo consecuencias. Las trajo para Israel en aquel entonces, y el pecado traerá consecuencias a tu vida y a mi vida si no queremos confesarlo y no queremos arrepentirnos de abandonarlo. ¿Qué pasó en Israel? Dice el versículo 2.
Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Ai, que está al oriente de Betel, cerca de Bet-Aven. Cuando regresaron, le dijeron a Josué: no es necesario que todos vayamos a Ai. Bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Así que enviaron a unos 3,000 guerreros, pero ¿qué pasó? Fueron completamente derrotados. Los hombres de Ai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Vuelvo y repito, hermanos, el pecado escondido, el pecado que no se quiere confesar, el pecado que no se quiere abandonar, siempre trae consecuencias al que lo comete y a los que están alrededor de él. Mira lo que pasó, ¿eh? Imagínate cómo estaba el ánimo del pueblo de Israel después de la conquista de Jericó. ¿Cómo estarías tú después de haber conquistado esa enorme ciudad con sus enormes murallas y ver cómo el Señor la entregó en manos de Israel? ¿Cómo estaría el pueblo de Israel? Con el ánimo, con la confianza, con la alegría, con el gozo, hasta acá, lleno de confianza, lleno de ánimo, lleno de valor. Y probablemente pensando, pues si eso pasó con Jericó, vayamos y acabemos con todos de una vez. Obviamente no sabían, ni Josué ni el pueblo sabían lo que había pasado. La siguiente ciudad que tenían que conquistar era una ciudad, comparada con Jericó, era una ciudad pequeña. De hecho, sí era una ciudad pequeñita. Estaba como a 24 kilómetros de distancia desde Jericó. Dice el versículo 2 que Josué envió a uno de sus hombres desde Jericó para que fueran a espiar la ciudad. Desde allí, mira, aunque el texto, el pasaje no lo dice de manera textual, pero podemos ver, creo yo, que ni Josué, ni los espías, ni el pueblo de Israel en general, hicieron las cosas como tal vez debieron haberlas hecho. Su confianza probablemente, no lo puedo asegurar, pero probablemente su confianza no estaba puesta tanto en Dios, sino en sus capacidades. Y esto lo digo por lo que los espías le dijeron a Josué. Fueron, investigaron cómo estaba el movimiento allí en la ciudad. Cuando regresaron, dicen que le dijeron a Josué: bueno, Josué, mira, la ciudad es pequeña, sus habitantes son pequeños. Josué, no es necesario que todos vayamos hasta allá. Bastará, dicen ellos, pues con unos 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad. Son poquitos. ¿Qué pueden hacernos? Son poquitos. Unos 2,000 o 3,000. Con eso los acabamos. De hecho dice, eso sí lo dice de manera textual, ¿no? En el versículo 3, más o menos en medio del versículo 3, que dice: dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. La semana pasada comentábamos lo que la Biblia dice también. La Biblia nos llama a nosotros que estamos en Cristo a andar no por vista, sino por fe. Ahora cuidado, cuidado, porque nos podemos engañar. Podemos cometer el error de no andar por fe, sino por vista, y apartar nuestra mirada de Dios cuando las cosas o los problemas o las circunstancias o las aflicciones parecen ser demasiado grandes para nosotros, como lo era la ciudad de Jericó.
¿Recuerdan cómo empieza el capítulo 6 diciendo que las puertas de la ciudad de Jericó estaban bien cerradas? Lo comentábamos la semana pasada. Humanamente hablando, era prácticamente imposible que Israel pudiera penetrar esas murallas y entrar a la ciudad y conquistarla. Pero no andamos por vista, andamos por fe. Y ellos creyeron lo que Dios les había dicho. Los he entregado en tus manos. Pero repito, cuidado, porque lo mismo podemos hacer, apartar nuestra mirada de Dios cuando las cosas, en vez de que sean muy grandes, puedan ser muy pequeñas o sencillas o fáciles o cómodas. Cuidado, porque allí también podemos cometer el pecado de no andar por fe, sino por vista. Y diciendo, ay, esto es pan comido para mí. Y más para mí que llevo 40 años en el Evangelio. Más para mí que ya leí la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis como 100 veces. Cuidado, hermanos, no andamos por vista, andamos por fe. Un hombre de Israel cometió pecado. Se quedó con lo que no le pertenecía a él, se quedó con lo que le pertenecía a Dios, con algo que Dios claramente había dicho que debía ser consagrado para él. Se quedó con él, desobedeció a Dios, lo hizo a escondidas. Él sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. Y sabemos que sabía que estaba mal lo que estaba haciendo porque lo hizo a escondidas. Y él probablemente pensó que no pasaba nada. Nadie me vio, nadie se enteró. Ya la hice. No pasa nada. Y oh, desilusión, mira lo que pasó. Su pecado trajo consecuencias a todo el pueblo. Una batalla que comparada con la batalla de Jericó era algo bien pequeño, algo sencillo. Resultó un desastre. Israel, los hombres de guerra que fueron a conquistar aquella ciudad pequeñita, salieron huyendo, los corretearon y en el camino dice que mataron como 36 de ellos. Cuando el pueblo en general se enteró de lo que había pasado, dice que se llenaron de miedo. De hecho, dice al final del versículo 5 que quedaron paralizados de miedo y su valentía se desvaneció. Paralizados de miedo y acobardados. Su valentía se fue. El pecado de uno afecta a todos. Cuando Josué se enteró de esto, vamos a ver la actitud de Josué. Dice en el versículo 6: Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Josué, junto con los ancianos de Israel, Josué como buen líder, junto con los demás líderes, los ancianos de Israel, hicieron lo que debieron haber hecho. Eso era lo correcto. Se enteraron de lo que había pasado y yo me imagino a Josué con un shock tremendo en su cabeza y pensando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que había sucedido, esa derrota humillante, no concordaba con lo que el Señor le había prometido días atrás. No concordaba para nada con las palabras que el Señor le había dicho. Yo estoy contigo a donde quiera que vayas. No te dejaré ni te desampararé. ¿Te imaginas a Josué? ¿Qué pasa? Así que lo primero que hizo, dice el pasaje, él y los ancianos rasgaron sus ropas en señal de aflicción, en señal de desesperación, se echaron polvo sobre la cabeza y entonces fueron al lugar más indicado para ir cuando hay pecado de por medio o cuando hay alguna aflicción. Fueron ante la presencia del Señor representada en el arca del pacto.
Y estuvieron allí, postrados en la presencia del Señor, dice, hasta que cayó la tarde, orando, clamando, preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y mira la oración de Josué, una oración llena de preguntas, de dudas. Versículo 7, entonces Josué clamó, oh Señor soberano. Y mira, esto es digno de subrayar. Porque con todo lo mal que se sentía Josué, él no dejó en ningún momento de saber o de creer que el Señor es soberano. En medio de su aflicción, en medio de su desesperación, en medio de su temor, él seguía creyendo que Dios es soberano. Y así se dirigió a él. Oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado del río. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Pero mira cómo dice al final del versículo 9, y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? En todo momento, mira, nota esto, en todo momento, lo que Josué le preocupaba no era tanto la derrota que habían sufrido. Lo que a Josué le preocupaba era la honra de Dios, era la gloria de Dios. Señor, ¿qué pasará? Ya nos derrotaron de esta manera tan humillante. Cuando se enteren los demás, se van a unir, se van a llenar de valor, van a venir, nos van a atacar, nos van a aniquilar, van a borrar nuestro nombre de la faz de la tierra, pero eso es lo de menos. Señor, lo que realmente importa es tu fama, tu gloria. ¿Qué va a pasar con la honra de tu gran nombre? Y eso creo que es algo que debe de movernos a ustedes y a mí cada día. La gloria de Dios, no tanto lo que a mí me pase, no tanto lo que yo experimente, las aflicciones que vienen a mi vida, no tanto el sufrimiento que yo tenga que soportar. Al final eso es lo de menos. La gloria de Dios es lo más importante. ¿Recuerdan cómo el Señor Jesús nos enseña a orar allá en Mateo capítulo 6? Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, que tu nombre sea santificado en toda mi vida, en todas las áreas de mi vida, que tu nombre sea santificado. En todas las circunstancias que tú permitas que yo atraviese en mi vida, que tu nombre sea santificado. En mi hogar, en mi vida individual, que tu nombre sea santificado. En mi familia, que tu nombre sea santificado. En mi matrimonio, que tu nombre sea santificado. En mi trabajo, en la escuela, en la casa, en la iglesia, que tu nombre sea santificado. Y yo creo que vale la pena aclarar que lo que hizo Josué no fue quejarse de Dios. No te confundas. Mira, una cosa es presentar una queja delante de Dios en oración, como vemos que lo hizo Josué, y otra cosa es quejarse de Dios murmurando de Él a escondidas, como lo hizo el pueblo de Israel más de una vez en el desierto. Podemos ir delante de Dios y podemos preguntarle, sí, podemos preguntarle por qué. Y Él sabe si nos va a decir o permitir saber por qué o no. Pero en todo no debemos olvidar dos cosas, las dos cosas que no olvidó Josué, que Él es soberano
Él es soberano. Y no debemos olvidar también su gloria. Que todo ha de ser para gloria de Él. Sí, Josué y todo el pueblo estaban perplejos, completamente extrañados. Esto no estaba en el guión, no se supone que tenía que pasar esto. Y la pregunta que tenían en la mente era esa: ¿por qué? Así que Josué y los líderes del pueblo hicieron lo que tenían que hacer: buscar la ayuda de Dios, buscar a Dios y preguntarle ¿por qué? ¿Por qué? Miren, hermanos, en ocasiones, y yo creo que podemos decir muchas veces, Dios permite derrotas, en ocasiones Dios permite fracasos, en ocasiones Dios permite aflicciones en nuestra vida para que hagamos exactamente lo que hizo Josué con los líderes de Israel, para que le busquemos con más fervor. Porque de otra manera no lo hacemos. Seamos honestos. Cuando las cosas van bien, muchas veces ni nos acordamos de Dios. Y sí, Dios permite muchas veces derrotas y fracasos en nuestra vida para que le busquemos con más fervor o para enseñarnos lecciones que de otra manera no las aprenderíamos. Y algo más. Mira, no vemos, como que comentaba yo hace un momento, no vemos que Josué haya orado antes de ir a la conquista de la ciudad pequeñita llamada Ai. Al menos el pasaje no lo dice. No vemos que fuera delante de la presencia de Dios buscando dirección. Probablemente lo hizo, probablemente no. Pero mira, una cosa creo que podemos aprender de esto. Y es esto: es mejor buscar a Dios, a Dios, antes de actuar, porque si no lo hacemos antes de actuar, es muy probable y casi con seguridad que lo vamos a tener que buscar después, así como lo hizo Josué. Lleno de temor, lleno de dudas, lleno de preguntas, completamente perplejos. Después de la derrota, es cuando vemos a Josué buscando a Dios. Es mejor buscar a Dios antes de actuar y no tener que hacerlo después, cuando ya las cosas sucedieron. Josué estaba buscando respuestas, estaba buscando una explicación. Y el Señor, que es condescendiente, Él condesciende con Josué y con el pueblo de Israel y con los líderes, y les responde y les dice en el versículo 10, perdón. Y dice así: pero el Señor le dijo a Josué: levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. ¿Te fijas? Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Es mío, era mío, me pertenece a mí. Dice enseguida: y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel: en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti.
Mañana por la mañana deberán presentarse por tribus y el Señor señalará a la tribu culpable. Esa tribu con sus clanes deberá dar un paso al frente y el Señor señalará al clan culpable. Entonces ese clan dará un paso al frente y el Señor señalará a la familia culpable. Por último, cada miembro de la familia culpable deberá dar un paso al frente, uno por uno. El que haya robado de lo que está destinado para ser destruido será quemado con fuego junto con todo lo que tiene, porque ha roto el pacto del Señor y ha hecho algo horrible en Israel. Hay varias lecciones aquí, varias lecciones aquí. Número 1. Mira, hermano, hermana, hay momentos para buscar a Dios en oración. Hay momentos para orar, pero hay momentos para actuar. ¿Te fijaste en lo que Dios le dijo a Josué? Y recuerda, Josué junto con los ancianos de Israel estuvieron postrados ante la presencia del Señor hasta la tarde. Estuvieron un buen rato orando. ¿Pero te diste cuenta de lo que le dice el Señor a Josué? ¿Qué es lo primero que le dice? Levántate. ¿Por qué estás ahí con tu rostro en tierra? En otras palabras, el Señor le dice a Josué, Josué, no es momento de orar, es momento de actuar. Josué, el problema que hay en Israel ahora no va a quedar resuelto hasta que tú actúes. Levántate. Sí, hermanos, hay momentos para orar, pero hay momentos en que tenemos que actuar. Y hablando de pecado, mira, hablando de pecado, y esto lo vemos aquí. En otras palabras, el Señor le dice a Josué, por mucho que estés orando, la situación no va a cambiar. De nada sirve que estés orando, tienes que actuar. Y en nuestra vida pasa lo mismo, hermano. Si en tu vida hay un pecado que no quieres confesar, un pecado oculto del cual no te quieres arrepentir, mira, es por demás que te pases la vida orando y orando y orando y pidiéndole a Dios que te ayude y pidiéndole a Dios que te perdone. Si no estás dispuesto a quitar de tu vida ese pecado que hay en ti, ¿de qué sirve que estés orando y orando y orando? Hay momentos para orar, pero hay momentos para actuar. Y es bien claro lo que el Señor le dice al pueblo de Israel por medio de Josué. No seguir. Y mira, es terrible, En el versículo 12 les dice, no seguiré más con ustedes. Eso es lo más terrible, lo peor que le puede pasar a una persona, que Dios se aparte de él o de ella. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron. Y más adelante, en el versículo 13, les dice al final del versículo 13, nunca derrotarás a tus enemigos, ¿hasta qué? Hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. ¿Te has preguntado? Mira, yo lo sé y estoy hablando nada más, sin saber nada. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu vida va de derrota en derrota y en derrota y en derrota? ¿No será porque hay algo que tienes escondido, que no quieres confesar y no quieres arrepentirte? Pon atención, por favor, a las palabras del Señor aquí. Nunca derrotarás a tus enemigos, nunca vas a tener las victorias que tú quieres obtener hasta que quites esas cosas. Y mira lo que dice, hasta que tú las quites, esas cosas que tienes en medio de ti. El problema no va a quedar resuelto hasta que quites el pecado que hay en Israel.
No es momento para orar, Josué. No es momento para orar. Es momento para actuar. Identifica el pecado y quítalo, arráncalo, destrúyalo. Porque de otra manera no va a ser posible. Yo voy a estar lejos de ti y tú no vas a poder obtener ninguna victoria. Por el contrario, tus enemigos te van a derrotar y derrotar y derrotar. En esto que estamos viendo, mira, también esto es importante. Y nos muestra cómo es Dios y cómo es la justicia de Dios. Oye bien, la justicia de Dios es igual para todos. Dios no hace acepción de personas. Dios trata el pecado de la misma manera con unos y con otros. A causa de su pecado, Israel, óyelo bien, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, a causa de su pecado, Israel recibiría el mismo trato de parte de Dios. ¿Sabes qué quieres? Que los habitantes de Jericó. La semana pasada lo vimos. ¿Qué pasó con los habitantes de Jericó? A causa de su pecado, fueron destruidos por completo. Dios obró con justicia. Pero Dios obra con justicia para tratar el pecado con la misma justicia en unos y en otros. No creas que porque tú eres cristiano, y como dicen por ahí muchos, que porque tú eres hijo del rey, a ti no te va a pasar nada. Si estás en pecado, si tienes un pecado oculto que no quieres confesar, ese pecado va a traer consecuencias y Dios va a tratar contigo. Israel no iba a recibir un mejor trato solo por ser el pueblo de Dios. Le dice Dios a Israel al final del versículo 12. No es ahí. Ya lo perdí, por ahí está ahorita, a ver si me acuerdo. Pero les dice el Señor, ustedes, con esto que han hecho, ahora van a estar también destinados a la destrucción. Igual que pasó con los habitantes de Jericó. Y es que la justicia de Dios es justo, es imparcial. Él trata de la misma manera a unos que a otros. Y ahora, mire, esto también nos enseña algo más. Esto que estamos viendo aquí en el libro de Josué, esas batallas que estamos viendo, esas ciudades completamente destruidas, en donde tenían que destruir absolutamente todo, hombres, mujeres, ancianos, niños, jóvenes. No es nada más, y creo que la semana pasada lo comentábamos, no es obra de un Dios injusto que nada más por capricho tiene o quiere destruir a naciones enteras. No. Tampoco esas batallas que estamos viendo aquí en Josué no son una guerra étnica entre el pueblo de Israel y otros pueblos. No, óyelo bien. Lo que esto nos enseña, y creo que es claro, es una cosa. La batalla o la guerra de Dios, sí, de Dios en contra, no de la gente en sí misma, sino en contra del pecado. Lo que vemos aquí es eso, es la guerra, es la batalla de Dios en contra del pecado. Así sea que el pecado haya sido cometido por su pueblo. Dios va a combatir el pecado, aunque el pecado sea cometido por los suyos. Dios es justo y Él tiene que actuar con justicia y tiene que castigar el pecado. Ahora, hablando de pecado, ¿te diste cuenta cuál es el pecado en realidad?
¿Cuál fue el pecado? El pecado que cometió Israel. Lo cometió Acán, ya lo vimos, pero ¿cuál fue el pecado? Desobediencia, sí. ¿Cuál fue el pecado? Eso fue el acto en tal, como sí. Pero quiero que noten conmigo cuál fue el pecado. Versículo 11. Israel ha pecado y, ¿qué dice enseguida? Allí está el pecado. Allí está el pecado. Ha roto mi pacto. Ese fue el pecado. Rompieron mi pacto. Fueron infieles. Y cuando cuando rompes el pacto, cuando eres infiel a Dios, eso te lleva a hacer cosas como la que hizo Acán. Pero la raíz es esa. Habían roto el pacto con Dios. Y se lo dice 2 veces, mira, al final del versículo 15. Bueno, desde todo el versículo 15 dice, el que haya robado de lo que estaba destinado para ser destruido será quemado con fuego, junto con todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque ha roto el pacto del Señor y ha hecho algo horrible. Cuando eres infiel para con Dios, lo voy a decir de esta manera, cuando somos infieles para con Dios, somos capaces de hacer cosas horribles. Horribles. En la semana, no sé, seguramente ustedes vieron, ¿no? Y en las redes sociales y en las noticias salió el caso de ese bebito que lo tiraron en plena calle, en la banqueta. Cuando uno ve cosas como esa, uno tiene que cuidarse, porque inmediatamente muchas veces hace lo que el Señor dice que no debemos hacer. En palabras del Señor Jesús, uno muchas veces ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga que tiene en el ojo. Y uno dice, ay, ¿cómo son capaces de hacer cosas como esa? Óyelo bien, tú que estás aquí, tú eres capaz de hacer eso y cosas más peores. Y si no las hemos hecho, es por la pura gracia de Dios. Cuando dejamos de ser fieles a Dios y a su pacto, somos capaces de hacer cosas horribles. Que Dios nos guarde. Así que el Señor le da instrucciones a Josué. Y le dice, no seguiré más con ustedes, no seguiré más con ustedes. El pecado separa de Dios, no lo olvides. 13 les dice, en versículo 13, levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana. Imagínate, cuando el pueblo de Israel oyó esto por labios de Josué, tienen que prepararse para mañana. Hay pecado. En el pueblo de Israel hay pecado. Y mañana el Señor nos va a mostrar quién ha cometido el pecado. Purifíquense, prepárense para mañana. ¿Qué hubieras hecho tú? Imagínate, escuchas estas cosas de parte de Josué. Hay pecado en Israel. Y tengo que prepararme porque mañana el Señor va a mostrar quién ha cometido ese pecado. Probablemente algunos haríamos lo que hicieron los apóstoles con Jesús allá en el aposento alto, ¿no? En la última cena, cuando el Señor le dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y inmediatamente le empezaron a decir, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Imagínate. ¿Quién sería? ¿Seré yo, Señor? Los que tenemos hijos, imagínate la preocupación de los padres. ¿Sería alguno de mis hijos? O los que ya conocen a sus hijos que dan guerra, a lo mejor inmediatamente dijeron, ¿y ahora qué hiciste?
Estas instrucciones que el Señor le dio a Josué tenían un propósito. De hecho, es un doble propósito. Porque a lo mejor alguno podrá preguntar, bueno, ¿y por qué tanto, no? ¿Por qué Dios no simplemente señaló al culpable y ya? ¿Por qué esperar hasta el otro día y todo eso que tenían que hacer? Porque, bueno, eso tenía un doble propósito. Por un lado, tenía el propósito de que todo el pueblo de Israel doblara su rodilla delante de Dios y examinara su corazón. Es momento de ir delante de Dios y examinar tu vida, examinar tu corazón. Israel tenía que hacer eso durante esa noche, estar orando y estar examinando su corazón, pero al mismo tiempo también tenía el propósito, y aquí vemos la gracia de Dios, el propósito, ¿sabes para qué? Para que Acán tuviera tiempo de arrepentirse. La gracia de Dios. Dios le estaba dando tiempo para que reconociera su pecado y se arrepintiera hasta el otro día. Y durante esa noche que Acán tenía que estar doblando su rodilla y orando y examinando su corazón, seguramente no lo hizo porque no confesó su pecado. Llegó el día siguiente e hicieron lo que el Señor les dijo que hicieran. Llamaron a la tribu de Judá, y de la tribu de Judá fue señalado el clan de Zera. Y del clan de Zera fue señalada la familia de Zimri. Y de la familia de Zimri fue señalado Acán. En todo ese proceso, que me imagino que llevó algo de tiempo, Acán tuvo la oportunidad de arrepentirse y confesar su pecado. A lo mejor al momento Acán pensaba, ¿quién va a saber que yo lo hice? ¿Quién se va a dar cuenta de que yo lo tengo y lo tengo enterrado bajo mi tienda, bien enterradito? ¿Quién lo va a saber? Nadie. Ahora imagínate, empieza la asamblea, empiezan los sorteos y la suerte cae sobre la tribu de Judá, la tribu de Acán. Allí Acán seguramente empezó a preocuparse y tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo. No pasa nada. La tribu de Judá, un montón de gente. Pero de la tribu de Judá fue señalado el clan de Zera, el clan al que pertenecía la familia de Acán. Y después fue señalada la familia de Zimri. Y en todo eso, insisto, Acán tuvo la oportunidad de arrepentirse y no lo hizo. Pero vemos la gracia de Dios, que con todo y su enojo a causa del pecado, Él es paciente. Y es paciente, como dice la Biblia, para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Acán tuvo la oportunidad de arrepentirse y no lo hizo. Y su pecado fue descubierto. Versículo 16. Temprano a la mañana siguiente, Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor, y la tribu de Judá fue señalada. Entonces los clanes de Judá dieron un paso al frente, y el clan de Zera fue el señalado. Luego las familias de Zera dieron un paso al frente, y la familia de Zimri fue la señalada. Por último, a cada miembro de la familia de Zimri se le hizo pasar al frente uno por uno, y Acán fue el señalado. Él pensaba que su pecado iba a quedar bien oculto, bien escondido, así como había escondido esas cosas debajo de su tienda. Pero no fue así. Su pecado quedó descubierto delante de todos. Y le dice Josué en el versículo 19, versículo 19. Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y di la verdad.
confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. Acán respondió, y ahora sí, vemos que Acán reconoce su pecado, confiesa su pecado, pero, ya era demasiado tarde. Tuvo la oportunidad de hacerlo, de manera voluntaria, y no lo hizo. Hasta que se vio descubierto, entonces ya no le quedó otra más que reconocer su pecado y confesarlo, pero ya era demasiado tarde. Y yo creo que Acán se arrepintió. De hecho, yo creo que su arrepentimiento era genuino, real, sincero. Pero insisto, ya era demasiado tarde. ¿Y cómo sé que su arrepentimiento era genuino, sincero? Porque en su confesión lo vemos. Primero, mira, reconoce y confiesa su pecado. Lo reconoció cuando dijo, es cierto, he pecado. Por cierto, vayan, si quieren, grábenselo o tomen nota. He aquí algunos elementos de un verdadero arrepentimiento. Acán reconoció su pecado y lo confesó. Y mira lo que dice, he pecado contra el Señor Dios de Israel. ¿Te fijas? Eso es arrepentimiento. He pecado contra el Señor Dios de Israel. Hay arrepentimientos, entre comillas, que pueden sonar muy convincentes, muy bonitos, pero en realidad no son arrepentimiento. Faraón en Egipto, cuando Dios mandó las plagas, él dijo, he pecado. ¿Recuerdan? En una ocasión se lo dijo a Moisés, he pecado. Pero nada más lo dijo así, he pecado. Pero ¿recuerdas, por ejemplo, al que conocemos como el hijo pródigo? Cuando regresó con su padre, ¿qué fue lo primero que le dijo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y recuerdan las palabras de David en el Salmo 32? Cuando confiesa su pecado, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es arrepentimiento sincero, genuino. Cuando una persona dice, bueno, sí pequé, pero ¿y qué? Todos pecan. Eso no es arrepentimiento. Reconoció su pecado, confesó su pecado y oye bien, confesó todo su pecado. Confesó todo su pecado. Dijo todo lo que había hecho, dijo dónde había escondido lo que había robado, no escondió ninguno de sus actos. La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y una cosa más, no le echó la culpa a nadie. El verdadero arrepentimiento no le echa la culpa a los demás y no trata de justificarse. No vemos acá diciendo, bueno, sí lo hice, pero lo hice porque me vi presionado a hacerlo. O lo hice porque, no sé, por X cosa, ¿no? Acá tenía familia. Él pudiera haber dicho, bueno, sí lo hice, pero lo hice porque mi esposa me estuvo presionando. No le echó la culpa a nadie. Solamente él reconoce su pecado, lo confiesa, y mira, su confesión es esta: lo hice, lo vi, lo deseé, lo tomé y lo escondí. Ya. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Y por cierto, cuidado porque así obra el pecado, así como obró en el caso de Abraham, de Acán, perdón. Acán vio algo, lo deseó tanto, lo tomó y lo escondió. Así obra el pecado. Y una lección más acerca de esto también, mira,
Y es esto: reconocer, confesar y arrepentirse de algún pecado, óyelo bien, no nos exenta de las consecuencias de ese pecado. Acán reconoció su pecado, confesó su pecado y se arrepintió, pero eso no lo exentó de las consecuencias de su pecado. Y otra vez, déjame decirlo, el pecado escondido, el pecado no confesado, siempre, óyelo bien, siempre trae consecuencias y siempre son consecuencias negativas, desastrosas. Vamos terminando. ¿En dónde nos quedamos? ¿En versículo 20? ¿O 21, verdad? ¿Sigue el 21? Dice Acán: entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. 22. Así que Josué envió a algunos hombres para que investigaran. Ellos fueron corriendo a la carpa y encontraron allí escondidos los objetos robados, tal como Acán había dicho, con la plata enterrada debajo del resto. 23. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Luego las pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor. Después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, junto con la plata, el manto y la barra de oro. También tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía, y los llevaron al valle de Acor. Aquí vemos algo, ¿eh? ¿Lo notas? Pregunta: ¿Acán tenía necesidad de tomar lo que tomó? No. Él no era pobre. Y mira, él tenía posesiones, tenía ganado, tenía asnos, tenía ovejas, tenía cabras, tenía una carpa. No tenía necesidad de hacerlo. No lo necesitaba. Pero fue movido por la avaricia. La avaricia, dice la Biblia, que es idolatría. Es terrible. Mira, cuando decimos que el pecado trae consecuencias desastrosas, óyelo bien, por favor, llévate el ejemplo de Acán. Piensa en esto: el pecado de Acán, óyelo bien, destruyó su familia, destruyó sus posesiones, destruyó todo lo que tenía. Por su pecado, él quedó completamente destruido. Óyelo bien, y lo voy a decir una vez más: tu pecado no confesado, tu pecado que tienes escondido, del cual no quieres arrepentirte, si no lo haces, ese pecado te va a destruir a ti, va a destruir tu familia, va a destruir tu matrimonio, va a destruir todo lo que tienes. ¿Para qué esperar? ¿Para qué esperar que eso suceda? Arrepiéntete, confiesa tu pecado. Acán pecó, pero su pecado trajo desgracia a toda su familia. Y uno dice: pero qué necesidad, ¿no? ¿Qué necesidad? Tenía vida, tenía salud, tenía una familia, tenía posesiones, y todo lo perdió por su pecado. La paga del pecado es muerte. Terminamos de leer el pasaje. Dice el versículo 25: luego Josué le dijo a Acán: ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos. Apilaron un montón de piedras sobre Acán, los cuales siguen hasta allí hasta el día de hoy. Por eso, desde entonces, el lugar se le llama Valle de la Aflicción. Y mira lo que dice enseguida:
así el Señor dejó de estar enojado. Después de que acabaron con Acán y todo lo que él tenía, dice que hicieron un montón de piedras. ¿Para qué crees que dejaron ahí ese montón de piedras? Como un recordatorio, como una advertencia. Ese montón de piedras al día de hoy ya no está, pero tenemos aquí escrito lo que pasó, como un recordatorio para ti, para mí, como una advertencia para ti y para mí. Cuidado con el pecado, cuidado, es bien serio, cuidado. El pasaje termina, el capítulo 7 termina diciendo, así el Señor dejó de estar enojado, hasta que el pecado fue tratado, hasta que el pecado fue quitado, hasta que se hizo justicia por el pecado. Sí, la paga del pecado es muerte, eso dice la Biblia. Y mira, y con esto termino, de hecho no quiero terminar sin mencionar esto. A causa de nuestro pecado, tú y yo que estamos aquí, a causa de nuestro pecado, dice la Biblia que en otro tiempo nosotros vivíamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice la Biblia que a causa de nuestro pecado vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, óyelo bien, y éramos por naturaleza, ¿sabes qué cosa? Hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Saben lo que eso significa? A causa de nuestro pecado, tú y yo éramos objeto de la ira de Dios y andábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, dice la Biblia también, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. En palabras de la Reina Valera, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En palabras del apóstol Juan, en su primera carta, dice así: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Y oigan lo que dice enseguida: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y óiganlo, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¿Sabes cómo lo dice la Reina Valera? Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Y sabes lo que eso significa? Que con su sacrificio, Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, en la persona de Jesús de Nazaret, con su sacrificio, Él, óyelo bien, Él propició la ira de Dios. Su sacrificio propició la ira de Dios. En otras palabras, esa palabra propiciación o propiciar significa aplacar. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Con su sacrificio, Cristo aplacó, ablandó, calmó la ira de Dios sobre nosotros. Pero además de eso, con su sacrificio, óyelo bien, Cristo hizo posible que ahora nosotros, tú y yo, que estamos en Cristo, podamos recibir el favor de Dios, la bendición de Dios. Lo cantábamos hace un rato con la última canción: ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre reinará, dice, vivirá.
Es eso, esa es la buena noticia. Estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, siendo objetos de la ira de Dios, Dios envió a su Hijo por amor a nosotros y en propiciación por nuestros pecados. Y con su vida perfecta, con su muerte y su resurrección, Cristo Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador, Él propició la ira de Dios. Él aplacó la ira de Dios. Y esa es la razón por la que ahora tú y yo podemos presentarnos delante de Dios. Esa es la razón por la que ahora tú y yo día con día podemos recibir el favor de Dios. Esa es la razón. No es nada que tú hayas hecho, no, todo lo hizo Cristo Jesús. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Gloria a Dios por esto. Termino con unas preguntas que quiero que te lleves. Habiendo visto la historia de Acán, la pregunta para ti que estás aquí el día de hoy es esta: ¿qué de ti? ¿Qué de ti? ¿Hay algún pecado que tengas escondido en tu corazón? ¿Hay algo que tiene que ser descubierto para ser sanado? Si lo tienes ahí bien oculto, bien escondido, pregunta: ¿de veras crees que Dios no lo ve? ¿De veras crees que Dios no lo ve? No te engañes, Dios lo ve, Dios lo sabe. Y algo más, si lo tienes bien escondido y no lo quieres confesar y no te quieres arrepentir, óyelo bien, no creas que te vas a salir con la tuya. No puedes, no puedes. Y la exhortación para ti es la misma de siempre: arrepiéntete y confiesa tu pecado delante de Dios. Dios te está dando ahora la oportunidad de hacerlo. Arrepiéntete, reconoce tu pecado, confiésalo delante de Dios. Y si lo haces, Dios tendrá misericordia de ti y te perdonará y te lavará de tu maldad. Pero si no lo haces, óyelo bien, si no lo haces, tu pecado te va a destruir a ti. Y le va a hacer mucho daño a los que están alrededor de ti, a tu familia. Y lo que es peor, si no lo haces y te empecinas en no confesarlo y en no arrepentirte, tu pecado te va a separar eternamente de Dios. Va a llegar el día en que pases a la eternidad y a causa de tu pecado no confesado y no arrepentido, tú pasarás la eternidad en el lago de fuego y azufre, que la Biblia llama infierno. Allí, dice la Biblia, será el lloro y el crujir de dientes. Acán fue quemado, ¿recuerdan? Lo leímos, Acán y todas sus pertenencias y su familia fue quemado. Pero el infierno es un lugar que arde con fuego eterno que no se acaba nunca. Y el tormento es un tormento eterno que no se acaba nunca. No tienes por qué esperar para estar allí y entonces arrepentirte y veas que ya es demasiado tarde y no tienes ya nada que hacer. Arrepiéntete ahora. Ahora Dios te da la oportunidad. Ahora. De hecho, Dios te manda que te arrepientas. Hazlo. Hazlo. Y recibirás de Él misericordia y gracia. Pónganse de pie, por favor. Vamos a cantar y vamos ya terminando.